Los Peaky Blinders eran una notoria banda criminal que operó en Birmingham, Inglaterra, a principios del siglo XX. Se ha convertido en un ícono de la cultura popular gracias a la exitosa serie de televisión del mismo nombre. Esta organización delictiva, liderada por Thomas Shelby en la ficción, ha cautivado a audiencias en todo el mundo con su estilo, su ferocidad y su intriga. Pero, ¿quiénes fueron realmente los Peaky Blinders y cómo actuaban? Este resumen explorará la historia, los orígenes y las tácticas de esta banda, así como su impacto en la sociedad de la época. Orígenes de los Peaky Blinders. Los Peaky Blinders surgieron en las calles de Birmingham a finales del siglo XIX. Aunque se han convertido en sinónimo de la era eduardiana, su historia se remonta a la década de 1890. El nombre Peaky Blinders proviene de la práctica de sus miembros de coser hojas de cuchillas de afeitar en las viseras de sus gorras, que utilizaban como arma durante los enfrentamientos callejeros. La combinación de la visera y las cuchillas les otorgaba una ventaja temible en las peleas, ya que podrían herir a sus oponentes gravemente. La banda estaba compuesta principalmente por jóvenes de la clase trabajadora que vivían en los barrios marginales de Birmingham. La falta de oportunidades económicas y la opresión social de la época llevaron a muchos de estos jóvenes a unirse a los Peaky Blinders en busca de poder, dinero y una sensación de pertenencia. A medida que la banda crecía, también lo hacía su reputación de ser violenta y despiadada. Antes de continuar, únete a nuestro canal de YouTube para descubrir el oscuro mundo de los crímenes y narcotraficantes. Sumérgete en historias intrigantes, investigaciones profundas y relatos impactantes. Suscríbete hoy mismo para no perderte ni un solo detalle de este fascinante mundo criminal. Tácticas y actividades criminales. Los Peaky Blinders eran conocidos por una serie de tácticas delictivas que los ayudaron a ganarse un lugar en la cima de la jerarquía del crimen en Birmingham. Algunas de sus actividades criminales más comunes incluían atracos y extorsión. Los Peaky Blinders eran maestros en atracos a mano armada, tanto a tiendas como a personas. También se dedicaban a la extorsión de comerciantes y dueños de negocios locales, exigiendo protección a cambio de no dañar sus establecimientos. Juego ilegal. La banda estaba involucrada en la organización y gestión de casas de juego ilegales, donde se realizaban apuestas y juegos de azar. Esto les proporcionaba una fuente adicional de ingresos. Contrabando de alcohol y tabaco. Durante la era de la prohibición en los Estados Unidos, los Peaky Blinders se involucraron en el contrabando de alcohol desde Irlanda, así como en el tráfico ilegal de tabaco. Este comercio clandestino les permitía obtener grandes ganancias. Violencia callejera. Los Peaky Blinders eran notorios por su disposición a recurrir a la violencia para proteger sus intereses y mantener el control en su territorio. Sus enfrentamientos con bandas rivales y con la policía eran frecuentes y brutales. Extorsión de apuestas. La banda a menudo intimidaba a los corredores de apuestas y las casas de apuestas para obtener una parte de las ganancias o para asegurarse de que las apuestas se realizaran a su favor. Asesinatos y agresiones. Los Peaky Blinders no dudaban en recurrir a asesinatos y agresiones para eliminar a rivales o vengar afrentas. Sus métodos a menudo incluían el uso de cuchillas y otras armas improvisadas. Falsificación de dinero. La falsificación de billetes era otra actividad en la que la banda se involucraba de vez en cuando, aunque no con la misma frecuencia que otras actividades delictivas. Organización y jerarquía de los Peaky Blinders. La organización de los Peaky Blinders se asemejaba a la de muchas bandas criminales de la época. Estaba liderada por un jefe carismático y astuto, y estaba dividida en varias facciones o grupos de miembros. Algunos de los líderes más destacados de la banda a lo largo de su historia incluyeron a Tommy Shelby, el personaje principal de la serie de televisión, así como a Billy Kimber, Darby Sabini y Alfie Solomons. La jerarquía de la banda estaba claramente definida. El líder o Peaky Blinder en jefe era la figura central que tomaba las decisiones clave y coordinaba las actividades del grupo. Debajo del líder se encontraban los Peaky Blinders de primer nivel, que eran los lugartenientes y los miembros más confiables de la banda. Por debajo de ellos estaban los Peaky Blinders de segundo nivel, que eran los reclutas más nuevos y menos experimentados. El control territorial era fundamental para la operación de los Peaky Blinders. Cada grupo tenía su propio territorio en Birmingham, y la competencia entre bandas por el control de áreas específicas a menudo resultaba en violentos enfrentamientos.
relación con la policía y la sociedad. La relación de los Peaky Blinders con la policía y la sociedad era compleja. Por un lado, la banda tenía una reputación temible y a menudo se las ingeniaba para evadir la ley. La corrupción policial era común en la época, y muchos oficiales aceptaban sobornos o estaban en deuda con la banda. Esto les permitía operar con relativa impunidad y escapar de las consecuencias de sus actividades delictivas. Por otro lado, la sociedad en general veía a los Peaky Blinders con recelo y miedo. La violencia y la intimidación eran armas comunes en su arsenal, y los ciudadanos comunes temían convertirse en víctimas de sus ataques. Los comerciantes locales sufrían extorsiones y amenazas, lo que a menudo los llevaba a cooperar con la banda para evitar daños a sus negocios. La prensa de la época a menudo demonizaba a los Peaky Blinders, retratándolos como una amenaza a la moral y la seguridad pública. Sin embargo, esta notoriedad solo aumentaba la fama de la banda y atraía a más jóvenes a sus filas. Declive y desaparición. El apogeo de los Peaky Blinders se produjo en las 2 primeras décadas del siglo XX, pero su dominio sobre Birmingham comenzó a desvanecerse en la década de 1920. Varias fuerzas contribuyeron a su declive. Represión policial. A medida que la policía se volvía más eficiente y menos corrupta, los Peaky Blinders enfrentaron una mayor presión. La persecución de la banda se intensificó y muchos de sus miembros fueron arrestados o eliminados en enfrentamientos con las autoridades. Conflictos internos. La rivalidad y la competencia entre diferentes facciones de los Peaky Blinders a menudo llevaban a enfrentamientos internos que debilitaban la cohesión de la banda. Cambio social y económico. Con el tiempo, Birmingham experimentó cambios significativos en su estructura social y económica. La Primera Guerra Mundial y la posterior reconstrucción de la sociedad británica llevaron a una disminución de la violencia y la delincuencia organizada en la ciudad. Declive de la prohibición en los Estados Unidos. La derogación de la ley seca en los Estados Unidos en 1933 redujo significativamente la demanda de contrabando de alcohol, lo que impactó negativamente en los ingresos de los Peaky Blinders. A medida que estos factores se combinaban, la influencia de los Peaky Blinders en Birmingham se desvanecía. La banda se fragmentó y muchos de sus miembros fueron encarcelados o asesinados. Para la década de 1930, los Peaky Blinders habían dejado de ser una fuerza significativa en el mundo del crimen organizado. Legado y popularidad actual. A pesar de su desaparición como una entidad criminal, los Peaky Blinders han dejado un duradero legado en la cultura popular. La serie de televisión Peaky Blinders, que se estrenó en 2013, ha contribuido en gran medida a mantener viva la historia de la banda y a elevar su estatus a nivel mundial. La representación ficticia de la banda en la serie ha cautivado audiencias en todo el mundo. El personaje de Thomas Shelby, interpretado por Cillian Murphy, se ha convertido en un ícono de la moda y su estilo distintivo con abrigos de lana y gorras de visera plana ha influido en las tendencias de moda contemporáneas. La serie también ha arrojado luz sobre la complejidad de la vida de la banda y sus miembros. A través de los personajes y las tramas, los espectadores pueden explorar las dinámicas de poder, la lealtad y los desafíos a los que se enfrentaban los Peaky Blinders en la Inglaterra de principios del siglo XX. Además de la serie de televisión, los Peaky Blinders han sido tema de numerosos libros, documentales y películas. Su legado continúa inspirando la cultura popular y manteniendo viva su historia. Gracias por acompañarnos en este emocionante viaje de descubrimiento. Si te ha gustado lo que has visto y quieres seguir explorando con nosotros, no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar qué te gustaría ver en próximos videos. Hasta la próxima.